En el corazón financiero de Madrid se levantaba un edificio que durante décadas había sido sinónimo de poder, discreción y rutina. El edificio Windsor no era un rascacielos icónico ni una obra de arquitectura destinada a ser admirada. Era, ante todo, un edificio funcional, un bloque de oficinas de más de 100 metros de altura, revestido de vidrio oscuro y acero, diseñado para albergar despachos, reuniones y jornadas laborales idénticas unas a otras. Construido en la segunda mitad del siglo XX, el Windsor respondía a los estándares de su época: plantas abiertas, grandes superficies acristaladas y una estructura pensada para maximizar el espacio interior. Durante años, miles de personas entraron y salieron de él. En su interior, el edificio albergaba oficinas de empresas, despachos profesionales y archivos. Por la noche, como tantos otros edificios similares, quedaba prácticamente vacío. Solo algunos vigilantes de seguridad y sistemas automáticos mantenían la vigilancia, al menos esa era la versión oficial. Cuando el fuego comenzó, lo hizo en las plantas superiores. Lo extraño de esto es que en ese momento se suponía que no había nadie allí. No fue una explosión ni un estallido inmediato, fue un avance progresivo, silencioso al principio, que pronto se volvió imposible de ignorar. Las llamas encontraron combustible en el interior: mobiliario, falsos techos, cableado, divisiones internas. El fuego ascendió y descendió con rapidez, convirtiendo el interior del edificio en un espacio incontrolable. Desde el exterior, la escena era hipnótica y perturbadora. Las ventanas rotas dejaban escapar llamaradas que iluminaban la noche de Madrid. El edificio, que normalmente pasaba desapercibido, se convirtió de pronto en un punto de referencia visible desde distintos barrios de la ciudad. A medida que la noticia se difundía, vecinos y curiosos se congregaron en las inmediaciones. Los primeros equipos de emergencia acordonaron la zona. Las cámaras de televisión comenzaron a retransmitir en directo. Durante horas, millones de personas observaron cómo el Windsor ardía sin que nada ni nadie pareciera detener el avance del fuego. Fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras dudas. Algunos testigos aseguraron haber visto movimiento en el interior del edificio, siluetas tras los cristales, desplazándose entre plantas envueltas en humo. No se trataba de una versión aislada. Varias personas, desde distintos puntos, describieron escenas similares. «Pensábamos que no había nadie dentro», declaró más tarde un trabajador de un edificio cercano. Pero había algo que se movía. Incluso salieron vídeos de vecinos donde grababan esas escenas. Otros hablaron de luces encendiéndose y apagándose en zonas donde, en teoría, el suministro eléctrico ya debía haber fallado. Un cámara de televisión llegó a describir en directo la aparición de un punto luminoso que parecía desplazarse lentamente por una de las plantas superiores. Las autoridades fueron claras desde el primer momento. No constaba la presencia de personas en el interior. El edificio había sido evacuado con anterioridad. No había registros de trabajadores ni de ocupantes esa noche. Sin embargo, mientras el fuego avanzaba, la sensación de desconcierto crecía. El Windsor no solo estaba ardiendo, estaba resistiendo, y lo hacía de una forma que nadie había previsto. Aquella noche, el edificio dejó de ser un simple bloque de oficinas. Se convirtió en un enigma en llamas. A medida que las horas avanzaban, el incendio del Windsor dejó de ser una emergencia para convertirse en una vigilia colectiva. Las cámaras seguían fijas en el edificio, los vecinos seguían grabando con sus móviles. Desde el punto de vista operativo, la situación era extrema. Los bomberos asumieron rápidamente que no era viable un ataque interior. Las temperaturas alcanzadas en las plantas superiores superaban cualquier umbral seguro. El interior del edificio se había transformado en un horno vertical, con corrientes de aire que alimentaban las llamas y facilitaban su propagación. La estrategia pasó a ser defensiva: contener, evitar que el fuego se extendiera a edificios cercanos y esperar. Todo indicaba que iba a colapsar. El fuego no solo consumía el mobiliario, estaba debilitando vigas, deformando estructuras metálicas, haciendo ceder forjados. Desde fuera podían verse plantas completas derrumbándose en el interior, como si el edificio se vaciara por dentro. Sin embargo, la silueta exterior permanecía intacta. Durante la madrugada comenzaron a circular grabaciones tomadas desde distintos puntos de la ciudad. En algunas
se apreciaban con claridad luces que parecían moverse en el interior. En otras, algo más inquietante, sombras con forma humana proyectadas brevemente sobre el humo. Yo no estaba buscando nada raro, Explicaría años después un vecino que grabó una de esas imágenes. estaba grabando el incendio y de repente lo vi. Las redes y los informativos empezaron a recoger esas declaraciones con cautela. Se hablaba de reflejos, de juegos de luces, de ilusiones ópticas provocadas por el fuego, explicaciones razonables, técnicas, tranquilizadoras. Pero no todas las imágenes encajaban con facilidad en esas hipótesis. Un vigilante de seguridad destinado en un edificio colindante aseguró haber visto claramente a dos figuras desplazándose por una planta superior, minutos antes de que esa zona quedara completamente envuelta en llamas. Otro testigo afirmó haber oído golpes rítmicos, como si alguien intentara llamar la atención desde el interior. Ninguno de esos testimonios fue confirmado, pero tampoco pudieron descartarse de forma concluyente. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando, las horas críticas pasaron, el amanecer llegó, el edificio seguía en pie. Para muchos expertos, ese fue el momento más desconcertante. Los modelos teóricos, las simulaciones, la experiencia previa con incendios de gran magnitud, todo apuntaba a un desenlace distinto, no inmediato, pero sí inevitable. Y, sin embargo, el Windsor resistía. Los análisis posteriores señalarían varios factores posibles. La estructura del edificio, sobredimensionada según los estándares actuales, había sido concebida en una época en la que el uso del acero y el hormigón respondía a criterios más conservadores. El núcleo central, rígido y robusto, había absorbido gran parte de las tensiones generadas por el calor. Además, el fuego no había afectado a todos los elementos portantes al mismo tiempo. El colapso progresivo que se esperaba, una caída en cascada, no llegó a producirse, pero esa explicación técnica no resolvía todas las incógnitas. ¿Por qué algunas zonas parecían iluminarse cuando ya no debía quedar energía? ¿Por qué hubo testigos tan convencidos de haber visto personas? ¿Por qué algunas plantas mostraban actividad aparente cuando el interior era, en teoría, inhabitable? Las autoridades insistieron en una versión clara. El edificio estaba vacío. No había registros de trabajadores. No había vigilantes en el interior en el momento del incendio. Cualquier percepción contraria debía atribuirse al estrés, al cansancio, a la espectacularidad de la escena. Y sin embargo, esa explicación no calmó del todo las dudas, porque el Windsor no solo desafió las previsiones estructurales, también puso en evidencia una grieta menos visible, la distancia entre lo que los sistemas aseguran y lo que las personas perciben. Días después del incendio, cuando el foco mediático ya se había desplazado y el edificio comenzaba a ser inspeccionado con calma, apareció un elemento que no había sido mencionado durante la noche del fuego. Un butrón. No estaba en una zona visible desde el exterior. No formaba parte de los daños causados por el incendio. Era una apertura deliberada, practicada en el interior del edificio. La pregunta fue inmediata. ¿Cuándo se había hecho? Esta pregunta nunca se respondió. Quemado, vacío, ennegrecido, pero en pie. Durante los días posteriores, los accesos permanecieron cerrados. El Windsor ya no era un lugar de trabajo ni un espacio funcional. Se había convertido en un objeto de estudio. Ingenieros, técnicos y responsables recorrieron sus restos intentando comprender qué había ocurrido exactamente durante aquella noche. El análisis confirmó algo que ya era evidente a simple vista. El edificio no podía volver a utilizarse, no porque estuviera a punto de colapsar, sino porque había cruzado una frontera invisible. Había resistido, sí, pero lo había hecho fuera de cualquier previsión fiable. Las investigaciones técnicas ofrecieron explicaciones parciales. Se habló de sobredimensionamiento estructural, de núcleos rígidos que absorbieron tensiones, de una propagación del fuego irregular que evitó un fallo simultáneo. Todas eran respuestas razonables. Ninguna era definitiva. En cuanto a los testimonios, nunca hubo una confirmación oficial. Las autoridades mantuvieron su versión. No había personas en el interior. Con el paso del tiempo, las imágenes se archivaron, las grabaciones dejaron de emitirse y los relatos de los testigos fueron quedando relegados al terreno de lo anecdótico. Pero no desaparecieron.
Algunos de quienes estuvieron allí aquella noche siguen sosteniendo lo mismo, que vieron movimiento, que vieron luces, que vieron algo que no encajaba con la idea de un edificio completamente vacío. No buscan una explicación extraordinaria, solo señalan una grieta entre lo que se dijo y lo que se percibió. Y esa grieta es quizás el legado más inquietante del Windsor, porque el incendio no solo puso a prueba un edificio, puso a prueba un sistema entero, el de la confianza en que todo está controlado, en que los protocolos lo cubren todo, en que siempre sabemos lo que ocurre dentro de las estructuras que habitamos. Aquella noche demostró que no siempre es así. El Windsor fue finalmente demolido. Su silueta desapareció del skyline de Madrid. Donde antes se alzaba un rascacielos, quedó un vacío que pronto sería ocupado por otra construcción, otro proyecto, otra promesa de normalidad. Pero el incendio dejó algo que no se derribó con las máquinas. Dejó la certeza de que incluso los sistemas mejor diseñados pueden enfrentarse a situaciones para las que no estaban preparados, y de que cuando eso ocurre, la diferencia entre control y caos puede ser mucho más difusa de lo que nos gusta admitir.